Hay una diferencia entre tener la razón y estar en lo correcto. Pensemos por un momento en eso. ¿Cuántas veces has defendido quizás tu opinión hasta lo último, solo para descubrir después que estabas equivocado? Y lo peor no fue estar equivocado, lo peor fue que quizás alguien intentó advertirte y no quisiste escuchar. ¿Te ha pasado? Quizás en el trabajo o en la casa, en alguna decisión que tomaste solo porque estabas seguro de que era la decisión correcta. Nadie podía decirte nada, quizás en ese momento. Tenías en tu mente todo solucionado, hasta que las consecuencias de esa decisión llegaron. Y entonces te diste cuenta, no eras tan sabio como pensabas. Hoy quiero considerar un versículo que puede sonar un poco sencillo, pero que es central, es muy importante cuando lo aprecias un poco. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Allí dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Dice allí, derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión. Esa frase es muy importante. El necio mira su vida y piensa, yo estoy bien, mi opinión es suficiente, mi criterio es suficiente. No necesito que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Tengo mis propias convicciones, mi propia verdad. Y entonces así el necio camina derecho hacia el precipicio, hacia el vacío, porque su camino es derecho en su opinión, no derecho según la verdad, no derecho según Dios. Y mientras tanto, el hombre sabio hace algo que quizás hoy en día se considera como debilidad, y es escuchar. Presta atención a esto porque aquí hay algo que a veces nos cuesta trabajo entender. Salomón no está diciendo que el necio es alguien sin educación, no está hablando de alguien sin inteligencia. El necio puede ser brillante, puede ser inteligente, puede incluso tener títulos de la universidad o puede inclusive tener experiencia. Pero su problema no es la falta de ese conocimiento, sino más bien la falta de humildad. El necio es quien confía más en lo que ve o en lo que siente o en lo que piensa que en lo que Dios le dice. La Biblia llama eso necedad, no ignorancia, sino necedad, que es diferente. Porque la necedad no es un problema intelectual, más bien podemos decir es un problema moral, es un problema espiritual. El necio hace lo bueno en sus propios ojos y eso, en lenguaje bíblico, es exactamente lo que pasaba cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Jueces 21-25 dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno, es decir, siguiendo su propio criterio, su propia moral o su propia versión de lo que es correcto. Y el caos en el pueblo vino después y fue devastador, porque cuando cada persona es su propia autoridad, entonces la sociedad se desmorona, las familias se dañan y todo comienza en el corazón de un individuo que dice, yo tengo la verdad absoluta. Pero seamos sinceros en esto, vivimos en medio de una cultura que celebra esas cosas, celebra la autonomía. Te dice de alguna manera, sé fiel a ti mismo. Tú eres tu propia verdad. Quizás has escuchado eso antes. Y todo eso suena muy empoderante, si puedo decir. Suena muy moderno, suena muy valiente, como que te empodera. Pero Proverbios dice, eso es el camino del necio. Porque el problema con hacer lo que es derecho en tu propia opinión es que tu opinión no es derecha, está rota. Mi opinión está rota, está dañada. Todos nacimos con un sistema moral
defectuoso. Jeremías 17 lo dice con claridad: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, tu corazón te miente, te dice que tienes la razón cuando no la tienes, te dice que estás bien cuando no estás bien, te dice que no necesitas consejo cuando en verdad sí lo necesitas. Y entonces el que es necio cree a su propio corazón. Pero el que es sabio, dice Salomón, escucha el consejo. No solo lo oye, sino que ante todo lo atiende. Y esa es una diferencia crítica, porque hay muchos que escuchan consejo pero nunca lo atienden. Asienten con la cabeza, sonríen quizás cuando se les dicen, pero lo único que pueden hacer al final es decir: bueno, gracias, lo voy a pensar. Y luego hacen exactamente lo que ya habían decidido hacer. Eso no es sabiduría. Eso más bien podemos decir es un orgullo disfrazado de cortesía. Y la sabiduría de la Escritura, de la Santa Escritura, implica sumisión. Implica admitir que hay personas que pueden ver inclusive aquellas cosas que tú y yo no vemos, que tienen quizás experiencia donde tú y yo no la tenemos, o que conocen incluso a Dios de maneras que tú y yo aún no hemos experimentado, y estar dispuestos a cambiar cuando nos señalan la dirección adecuada. Proverbios 15:22 también dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. La multitud de consejeros, no un consejero, no solo tu mejor amigo que siempre está de acuerdo contigo, no solo tu mamá que te defiende en todas las cosas. Dice allí una multitud, personas con sabiduría de lo alto, personas temerosas de Dios. Y cuando esa multitud de consejeros o esas varias voces sabias te dicen exactamente lo mismo y todas contradicen lo que tú querías hacer, ahí es cuando se muestra realmente quién eres. ¿Eres necio o eres sabio? ¿Consideras lo que te están diciendo y lo atiendes o no? Porque el necio siempre encuentra una manera de justificarse, siempre tiene alguna forma de apartarse del consejo bíblico. Pero la sabiduría, conforme a la Escritura, no comienza evaluando el consejo, sino más bien evaluándote a ti mismo. Comienza diciendo cosas como: Señor, hazme entender a la luz de tu palabra aquello que no entiendo o aquello que no estoy viendo. Y esa es una oración de una persona sabia. Y aquí quiero considerar algo especial. Este versículo no solo habla de relaciones humanas, habla también de nuestra relación con Dios. Porque en última instancia, el consejo principal, el consejo supremo, viene de Dios. Su palabra es el consejo que nunca falla. Y rechazar la palabra de Dios es una absoluta necedad. Isaías 55, verso 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis caminos más que vuestros pensamientos. Dios piensa diferente a como nosotros pensamos. Y cuando su palabra te confronta, cuando te dice que tu forma de vivir está equivocada, entonces tienes dos opciones. Puedes levantarte obstinadamente como el necio, puedes dar tu propia opinión, o puedes incluso buscar interpretaciones que se ajusten a tu estilo de vida o pensamiento, o puedes mejor inclinarte como el sabio y decir: Señor, no entiendo, pero confío, es tu palabra y tu palabra es la verdad. Te pido que me ayudes y que cambies mi manera de pensar. Y aquí es donde todo esto finalmente nos lleva a Cristo. Porque hay uno que nunca necesitó consejo, uno cuyo camino era perfectamente derecho, no solo en su opinión, sino en la verdad. Y ese es Cristo, Cristo Jesús. Él es la sabiduría de Dios, como ya lo hemos dicho en 1 Corintios 1:30.
Él ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor Jesús nunca fue necio, nunca se equivocó, nunca tuvo que retractarse de lo que hubiese dicho, porque Él es la sabiduría misma y Él es santo. Sin embargo, siendo Dios, siendo la sabiduría misma, Cristo Jesús, mira lo que hizo según Filipenses 2. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sabio por excelencia, la sabiduría misma, eligió la obediencia a Dios. No porque necesitara ser corregido, sino porque esa es la naturaleza de la sabiduría verdadera, someterse a Dios. Y cuando tú y yo, que somos necios por naturaleza, nos acercamos a Cristo, entonces Él hace el milagro, nos da su sabiduría, nos abre los oídos, nos quita ese corazón de piedra, nos da un corazón que puede escuchar, que también puede obedecer. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es la promesa. Dios no te condena por tu necedad pasada, antes te ofrece sabiduría para el presente, pero tienes que pedirla. Tienes que reconocer que la necesitas. Y ahí está el primer paso que podemos decir de la humildad. Necesitamos primero dejar de pensar que somos expertos en todo. En serio, deja de tener una opinión definitiva sobre cada tema. Está bien decir uno no sé, o necesito investigar más, o no conozco sobre ese tema. Hoy en día a veces como que se condena el decir no sé, y eso a veces nos obliga a estar siempre queriendo contestar todo, incluso cosas que no sabemos. La persona que siempre tiene la respuesta es una persona que deja de aprender. Así que empecemos por aprender a decir no sé, pero sigamos también pidiendo el consejo antes de tomar decisiones importantes. No después de tomar la decisión, no después como para validar lo que ya decidiste o lo que ya hiciste, sino pedir consejo antes. Ese trabajo que quizás estás considerando, o esa compra que quieres hacer, o esa situación X o Y que tengas en mente, antes de tomar una decisión, hay que pedir el consejo. Buscar personas que a la luz de la palabra te hablen con ella, con la palabra. Personas que conocen la palabra. Personas que llevan quizás más tiempo que tú. Y cuando te den el consejo, considera, bueno, ¿cómo vas a tomar el consejo? No tienes que estar de acuerdo con todo lo que te aconsejen, pero sí puedes estar dispuesto a examinar un poco más. Proverbios 12, en el versículo 1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La pregunta entonces es, ¿amas la instrucción? Y finalmente, somete todo consejo a la escritura, porque no importa cuántas voces humanas escuches, si contradicen la palabra de Dios. Si se oponen a la palabra de Dios, están equivocados, no importa cuántos sean. La Biblia es el consejero supremo, porque la Biblia es la única infalible, la única suficiente, la única que, como ella misma lo dice, es viva y eficaz. Así que hoy te invito a pedir al Señor algo muy sencillo, pero necesario, tanto para ti como para mí. Señor, abre mis oídos, quita mi orgullo, dame un corazón que esté dispuesto a escuchar, que esté dispuesto también a obedecer tu palabra, que confíe en ti más que en mí mismo. Pide pues a Dios su sabiduría, sabiduría de lo alto.